Conociendo a Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sean todos bienvenidos. La historia de Jesús, su resurrección. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Jesús había estado sepultado por 3 días. Al final de este tiempo, en la mañana del primer día de la semana, algunas de las mujeres que habían estado presentes cuando Jesús fue sepultado volvieron a la tumba. José de Arimatea y Nicodemo habían envuelto el cadáver de Jesús apresuradamente con lienzos aromáticos, porque se acercaba el día de reposo. Las mujeres también querían ungir su cuerpo, por eso llegaron muy de mañana sin saber quién les abriría la tumba. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Antes de que llegaran a la tumba, hubo un gran terremoto, porque Dios había enviado a su ángel para hacer rodar la piedra de la entrada de la tumba donde el cuerpo de Jesús había sido sepultado. Cuando ocurre un terremoto, todos sentimos algún temor, pero los soldados romanos, además del terremoto, vieron a un ángel con aspecto como de relámpago, y cayeron como muertos. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: No os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: ¡Salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Jesús había resucitado de entre los muertos, como había dicho que lo haría. Todos sus seguidores debieron haberlo esperado, ya que Él les había dicho muchas veces que le era necesario morir, pero que resucitaría al tercer día. Probablemente no creyeron que pudiera salir vivo de la tumba, pero por imposible que parezca, Dios siempre hace lo que promete. Jesús es Dios. Él vino a la tierra y se convirtió en hombre para librarnos de Satanás, el pecado y la muerte. Jesús sabía antes de dejar el cielo que debía dar su vida para nuestra salvación, y también sabía que resucitaría y que nunca más moriría. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo,
que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Dios quedó completamente satisfecho con el pago que Jesús hizo con su sangre por nuestros pecados. Por eso Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Si un hombre es encarcelado por un juez, debe permanecer en la cárcel hasta cumplir su condena. Si escapa de la cárcel, la policía lo recapturará y lo encarcelarán. Pero si el hombre permanece en la prisión y cumple su condena, entonces no tendrá temor cuando sea liberado. Ya ha recibido el castigo completo por su crimen. Jesús no tenía ningún pecado propio, pero aceptó la responsabilidad de pagar el precio completo por nuestros pecados. Jesús tomó nuestro lugar ante Dios, el juez, y aceptó el castigo en nuestro lugar hasta pagar la condena completa. Ahora, Dios nos mostró que no hay más por pagar, librando a Jesús de la muerte y devolviéndolo a la vida. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Estos tristes y decepcionados discípulos recorrían los 11 kilómetros que hay entre Jerusalén a Emaús, pensando que todo había terminado. Era la tarde del primer día de la semana, domingo. Jesús había muerto, y la expectativa de que Él fuera el Mesías prometido, para ellos se había ido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: Oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Todo lo que las Sagradas Escrituras anunciaban acerca de Jesús se cumplió. Las profecías de su primera venida, escritas en la ley, los salmos y los profetas, se cumplieron con exactitud. Pero los discípulos no las entendieron o no las creían. Por ello Jesús les dijo: insensatos y lentos para creer. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: Quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos.
Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, y los que estaban con ellos decían: «Ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón». Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: «Paz a vosotros». Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo: «¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos?». Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. «Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo». Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: «¿Tenéis aquí algo de comer?». Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él los tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: «Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Nuevamente Jesús les recuerda que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito acerca de él en las Sagradas Escrituras. Las profecías de su primera venida se habían cumplido totalmente. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: «Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén». La obra del Señor estaba terminada. Ahora correspondía a sus discípulos llevar estas buenas noticias a todas las naciones. Jesús había vencido a la muerte, al pecado y a Satanás. Si la gente creía en Jesús y se arrepentía de sus pecados, tendría perdón, salvación y vida eterna. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: «Al Señor hemos visto». Él les dijo: «Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Entonces Tomás respondió y le dijo: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Si ustedes han de ser librados de Satanás,
el pecado y la muerte eterna, entonces deben poner su confianza completa en el Señor Jesús. Creer que Él dio su sangre como el pago completo por sus pecados y que resucitó de entre los muertos para darles vida eterna. Esta historia continuará. Preguntas. Pregunta número 1. ¿Por qué fueron las mujeres muy temprano a la tumba de Jesús el primer día de la semana? Pregunta número 2. ¿Qué era lo que más les preocupaba al llegar a la tumba? Pregunta número 3. ¿Qué hizo Dios para quitar la pesada piedra? Pregunta número 4. ¿Qué pasó con los soldados que custodiaban la tumba? Pregunta número 5. ¿Qué hicieron las mujeres al ver a Jesús resucitado? Pregunta número 6. ¿Qué nos muestra la resurrección de Jesús? Pregunta número 7. ¿Por qué les dijo Jesús insensatos y lentos para creer a los discípulos de Emaús? Pregunta número 8. ¿Se cumplió en Jesús todo lo que estaba escrito acerca de Él en la ley, los profetas y los salmos? Pregunta número 9. ¿A quiénes correspondía ahora llevar las buenas noticias de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre? Pregunta número 10. ¿Qué quería Tomás para poder creer en Jesús? Pregunta número 11. ¿Qué dijo Jesús a Tomás? ¿Y qué nos dice a nosotros los que creemos en Él sin haberle visto? Pregunta número 12. ¿Qué debemos hacer para ser librados de Satanás, el pecado y la muerte eterna? Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, compártelo con otros. No olvides darle pulgar arriba y suscribirte para ver toda la serie. Se despide tu amigo, el Dr. Antonio Álvarez, y te espero en el próximo video.